Buenas hermanos, bendiciones, que Dios me los bendiga. Me alegro mucho tener la oportunidad en esta hora de poder dar el mensaje de la palabra del Señor. Quiero saludarles y esperar que todos se encuentren bien, cada uno, cada miembro de su familia, cada hermano de la iglesia. Quiero que abramos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, verso 16. Pablo hace una pregunta a la iglesia de Corinto. Dice: ¿ustedes no saben que son templos? ¿No sabéis que sois templo del Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben ustedes? ¿Ignoran eso? Esta pregunta, detrás de la pregunta hay una realidad, y es que es una afirmación y confirmación de eso, de que Pablo lo da por un hecho y les está diciendo: ¿acaso que ustedes están ignorando eso? Ellos podrían decir sí o decir no, ignoramos o no ignoramos, no lo sabíamos. O ellos podrían decir sí, sí lo sabemos. Pero Pablo les está diciendo: ¿acaso ustedes ignoran que son templos del Espíritu Santo, del Dios viviente, y que el Espíritu Santo mora en ustedes? El pueblo de Jerusalén, de Israel, de Judá, y en Jerusalén se sentían orgullosos del templo que ellos habían construido. Durante 40 años se llevó la construcción del templo que estaba en Jerusalén en los días de Jesús, y ellos se sentían orgullosos de ese templo, porque le dijeron, cuando Jesús se presentó en el templo, dice: destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron: 40 años se construyó este templo y usted lo va a construir en 3 días. Se sentían orgullosos de ese edificio, de ese lugar. Pero no es el lugar como cuando la gloria descendió, cuando Salomón construyó el primer templo. Y toda su gloria, dice que nadie podía, ni los mismos sacerdotes podían ingresar ahí, a ese templo, porque tal era el poder y la gloria de la presencia de Dios que estaba ahí en ese lugar. Pero, ¿qué es lo que dice el rey David cuando estaba construyendo o quería construir ese templo para Dios? Dice: Dios, usted no habita. Y el mismo Salomón, cuando lo presenta, dice: Dios, usted no, Salomón dice: Señor, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Es decir, y este lugar que yo he levantado, la presencia de Dios descendió en ese lugar y nadie podía ingresar, ni los sacerdotes. Pero cuando ellos pecaron contra Dios, la presencia de Dios se fue y ya no estaba en ese lugar. ¿Y qué era lo que quedó ahí en ese lugar? ¿Qué fue lo que quedó? Un edificio, un cascarón vacío. ¿Qué es lo que lo hace importante al templo? ¿Qué es lo que lo hace importante a un lugar? Es que la presencia de Dios esté. No es el edificio en sí, es que la presencia de Dios esté habitando en un lugar. ¿Qué era lo que lo hacía magnífico al templo que construyó Salomón? Que la gloria de Dios estaba ahí en ese lugar. ¿Qué es lo que lo hacía magnífico? ¿Qué es lo que lo hacía glorioso cuando los levitas llevaban el arca del pacto y que Dios abrió el río Jordán? Y se abrió. ¿Por qué se abrió el río Jordán? Porque la gloria de Dios, la presencia de Dios iba ahí. Pero cuando el arca del pacto, en los días del profeta, del sumo sacerdote, que estaba haciendo cosas malas, estaba desobedeciendo, estaba permitiendo que sus hijos hicieran cosas que desagradaban a los ojos de Dios, y ese sumo sacerdote, a consecuencia de eso, la gloria de Dios se había ido. Dios tuvo que traer al profeta Samuel para que llegara a ese lugar y restablecer las cosas. Pero dice que mientras el arca de Dios se la habían llevado para pelear, para que estuviera en la guerra, en el campamento, con el ejército, pero la gloria de Dios ya no estaba, porque ellos estaban desobedeciendo. El pueblo, el sacerdote, los hijos de Dios, los que les correspondía cuidar la gloria y la presencia de Dios, estaban desobedeciendo. ¿Y qué pasó en ese momento? Que dice que se llevaron, los filisteos agarraron el arca y se la llevaron. ¿Por qué?
porque ellos estaban desobedeciendo a Dios. En aquello que ellos confiaban, ahí ya no estaba Dios con ellos. Hermanos, ¿qué es lo más importante de un lugar, del templo? Es que la presencia de Dios esté. Pero cuando la presencia de Dios no está, es otra cosa común, igual que todas, vacío, no tiene valor alguno. Hoy en día, hermanos, ya no nos estamos congregando por todas las circunstancias que se están dando en el edificio. Pero ¿acaso que ese edificio es el lugar en donde está la presencia de Dios? Pablo le dice a la iglesia de Corinto, no, ustedes son el templo, la habitación del Espíritu de Dios, cada uno. ¿O acaso ustedes ignoran que ustedes son templos del Dios viviente, que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ahí mismo, en la primera carta, en el capítulo 6 de Corintios, en el verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién es el templo? El verdadero templo somos usted y yo. Y lo hace precioso y valioso si la presencia de Dios está con nosotros. Jesús lo prometió. Pero nosotros no podemos ni debemos, hermanos, desanimarnos porque ahora no nos estamos reuniendo ahí. Aunque sentimos el dolor y el deseo de poder estar juntos, porque mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso sí se da por un hecho. Pero nuestra vida y nuestra relación con Dios no debe de depender de las reuniones de los domingos, hermanos. Debemos de tener una relación y una comunión con el Señor porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios habita ahí con nosotros, en cada uno. Hermanos, usted y Dios es lo que se necesita para alabar y adorarle. Si Dios no está, no podemos adorarlo. Y Dios requiere de un templo para habitar en él y para glorificarse. Dice Pablo, o ustedes ignoran que ustedes son templos del Espíritu de Dios. Claro, ustedes son templo del Espíritu Santo, hermanos. Así que yo les pido que cobren ánimo, que se animen, que sean valientes y que tengan claro de que ustedes son el templo del Dios viviente, la habitación, aquel lugar en donde está el templo, ahí está Dios. Donde está Dios, ahí hay libertad. Pero si el templo está en desobediencia, Dios no va a estar ahí. Dios no va a estar ahí. Hermanos, no cobrémonos bien ánimo, no nos desanimemos. Somos una iglesia comprada a precio de sangre y cada uno de sus miembros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, corresponde a cada uno de nosotros tener una relación. Cada templo debe tener una relación con Dios. Y dependiendo de la relación que tengamos, así de glorioso va a ser ese templo en la comunión con el Señor. No podemos estar pensando en que mi vida espiritual y mi relación con Dios depende de las reuniones de los domingos, hermanos. Entonces estamos fracasados. Fracasamos, hermanos. Ese no es el sentido, hermanos. El verdadero sentido de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en el aposento alto, en la casa de los 12 apóstoles. Ahí llegaron los 120. Ahí en el libro de los Hechos que estamos estudiando, ahí dice que ellos se reunieron, llegaron después de que Jesús los mandó, de Jesús ascendió, los mandó, y dice que entraron a Jerusalén, a la casa en donde vivían los apóstoles. Y ahí se quedaron, y ahí descendió el Espíritu Santo cuando estaban los 120 reunidos. Ahí vino el Espíritu Santo, en una casa, en la casa de los apóstoles, ahí descendió. ¿Y dónde se reunían los hermanos? Dice que compartían y tenían todas las cosas en común. Se reunían en las casas, hermanos. Es en las casas donde la iglesia creció. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermanos. No debemos de ser dependientes. Claro, yo creo firmemente que en el momento en que todo esto pase, vamos a reunirnos otra vez y vamos a celebrar y vamos a festejar y nos vamos a gozar.
pero nuestra relación personal es con el Señor, individual. Deleites en el Señor, búsquelo, ámelo, hermanos. Porque ya tengo 4 años de estar en la iglesia pastoreando, hermanos. Me dolería saber que los hermanos dependen de sus quehaceres en la iglesia para tener esa comunión, esa relación con Dios. O que los hermanos dicen, ay, le pasamos con un termómetro midiendo la espiritualidad de cada hermano de la iglesia, hermanos bautistas en la colonia, y pasamos por cada uno, y todos, si todos están fríos, ¿qué quiere decir eso? Que somos hermanos que dependemos de costumbres y de reunirnos entre nosotros, como que si fuera un asunto social. Nuestras reuniones es para alabar juntos y compartir, pero nuestra dependencia en Dios es personal y es individual. Deleítese en el Señor, deleítese usted personalmente, ámelo, búsquelo, deleítese como templo. ¿No sabe que usted es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en usted? Dios quiere enseñarle a usted cosas nuevas, magníficas, maravillosas, pero hermanos, debemos depender de Él totalmente como templos, como individuos únicos que Dios quiere tener.